Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Cabrera Reyes. Este video es para la materia de estadística inferencial impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Es correspondiente a la unidad 1, a la recuperación de la unidad 1. Soy alumno del grupo Y, salón 306, de la carrera de Ingeniería Industrial del modelo semipresencial. Vamos a empezar a explicar lo que es la unidad 1 nuevamente. Antes de empezar con los ejercicios, vamos a ver unos conceptos para entender un poco mejor de lo que trata esta unidad. Para empezar, se le llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Tenemos aquí otras definiciones, vamos a explicarlas un poquito. Primero dice datos. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Aquí tenemos otros conceptos del pensamiento estadístico. Concepto clave. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo de lo que es esta lección, ya sea que se realice un análisis estadístico con datos que se han reunido o que se examine uno realizado por alguien más. No se debe aceptar a ciegas los cálculos matemáticos y es necesario tomar en cuenta los siguientes factores, que son tres. Primero, el contexto de los datos. Segundo, la fuente de los datos. Y tercero, el método de muestreo. Bien, ahora sí vamos a empezar con el primer subtema, que es el 1-2, pensamiento estadístico. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a leer las instrucciones del primer ejercicio. En los ejercicios 7 a 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es opción A, imposible, opción B, posible pero muy improbable, u opción C, posible y probable. El ejercicio dice así: multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Este acontecimiento es posible pero muy improbable. ¿Por qué? Esto se debe a que normalmente te multan por exceso de velocidad, es bastante común, pero la velocidad mencionada aquí en el ejercicio es demasiada, es muy excesiva y casi nadie podría ir a una velocidad como tal, o que tenga un vehículo que tenga la capacidad para ir a esa velocidad. Siguiente ejercicio, ejercicio número 9, semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto es posible y es probable. Generalmente los semáforos cuentan con un temporizador para tener una mejor fluidez en el flujo de vehículos. Así que si la calle es una avenida o una calle principal, no es raro que hayan varios semáforos en verde al mismo tiempo. Siguiente ejercicio. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Si nos informamos un poco, esta afirmación o esta oración sería imposible. ¿Por qué es imposible? Esto se debe a que el Día de Acción de Gracias siempre se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre. Si siempre se celebra el cuarto jueves, pues significa que no puede caer en lunes. Vamos a la siguiente. Vamos a ver el siguiente subtema. Subtema 1-3. Tipos de datos. Ejercicios 8, 10 y 18 del libro de Estadística Inferencial. Las instrucciones dicen así. En los ejercicios 5 a 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El ejercicio 8 dice así: dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo.
Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Estos tipos de datos, este valor vendría siendo un parámetro. ¿Por qué es un parámetro? Esto se debe a que se utiliza como un dato principal la cifra del 77%, que se basa en la población de los 3.250 dispositivos. Por eso se determina que es un parámetro. Siguiente ejercicio, ejercicio número 10, tabla periódica. Dice así: el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Analizando esta afirmación o esta oración, podemos concluir que es un valor estadístico. ¿Por qué es un valor estadístico? Esto se debe a que para obtener el dato que nos menciona, 134.355, fue necesario partir de una muestra de n cantidad de datos, que sería el número de elementos que hay en la tabla periódica. Luego se tuvo que haber sumado todos los valores de cada uno de los elementos de la tabla periódica, cada dato, cada peso atómico, y finalmente se obtuvo la media del conjunto de datos en total. Por eso decimos que es un valor estadístico. Ejercicio número 18. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos Hg. Podemos decir que esta afirmación o esta oración se describe un valor estadístico. ¿Por qué un valor estadístico? Esto se debe a que para obtener tal dato, el dato que nos menciona de la presión de 61 milímetros, fue necesario partir de una muestra de n datos, similar al ejercicio anterior. Sumar primeramente se toma una mujer al azar de una muestra desconocida de n elementos. Como es una medición numérica, entonces se concluye que es un dato estadístico. Bien, vamos a pasar al siguiente subtema, que es el 1-4, pensamiento crítico. Los ejercicios son el 3, el 8 y el 15. El ejercicio 3 dice así: correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. La pregunta dice así: ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? La segunda pregunta dice así: ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Analizando un poco lo que es este texto, podemos decir que no necesariamente el registro de armas automáticas debe de ser la causa de los homicidios. El hecho de que existan más armas automáticas registradas en el país, en cualquiera de los estados del país, no significa que más gente piense asesinar a otros utilizándolas. De la misma manera que funciona, que aunque haya menos armas automáticas registradas, eso no garantiza que también los índices de homicidios bajen en el país. Otra cosa, la adquisición de armas puede darse por otros medios no legales, así que no puede haber armas incluso que no estén registradas. Y aparte, otro punto a tomar en cuenta es que no es necesario usar un arma automática para asesinar. Hay otras maneras en las que las personas pueden cometer los homicidios, así que no importa si hay armas automáticas o no, los homicidios pues pueden seguir ocurriendo. Así que podemos decir que estamos frente a un hecho más enfocado a la casualidad, por los datos que muestran, que a la correlación. Vamos con el siguiente ejercicio, vamos a leer las instrucciones. Dice así: en los ejercicios 5 a 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Aquí hay un ejemplo. La conclusión alternativa en este caso sería: los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos.
y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de la salud. Tomando en cuenta este ejemplo y las instrucciones que nos menciona arriba, tenemos aquí el ejercicio número 8, que se llama prueba sesgada, el cual dice así. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. La conclusión alternativa o correcta que se sugiere o que se plantea por parte de nosotros para resolver este ejercicio es la siguiente. El examen está hecho para que la persona con las mejores aptitudes logre aprobarlo. Existen más posibilidades de que el grupo mayoritario tenga mayor índice de aprobación debido a que cuentan con un mayor número de integrantes. Así que los resultados no se deben a preferencias de ningún tipo. Como en el grupo mayoritario, pues hay un mayor número de participantes, por así decirlo, pues tiende a haber un mayor número de aprobación. Así que en este caso, la conclusión es que los resultados no se deben a preferencias de ningún tipo. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 15. Las instrucciones dicen así. En los ejercicios 9 a 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Cascos para motociclista. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. Dice la pregunta: ¿qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A Selection of Selection Anomalies de Weiner, Pelmer y Bradlow en Chance, volumen 11, número 2. Respondiendo a la pregunta que se plantea en el ejercicio, el grupo que no logró testificar fue el que considera o ha estado en una situación o en un accidente donde el casco le fue de gran ayuda e incluso les pudo haber salvado la vida. Además de ese grupo que no logró testificar, también se deberían presentar pruebas que avalen el uso del casco, como pruebas de laboratorio o de este tipo, y de esa manera hacer de su uso una obligación. Muy bien, vamos al siguiente subtema, que es el 1-5, recolección de datos muestrales. Los ejercicios que vamos a resolver son el ejercicio 4, el ejercicio 9, el 13 y el 26. Y dice así, el ejercicio 4 dice así: muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. La pregunta dice así: ¿es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? La segunda pregunta dice así: ¿es probable que los resultados sean buenos o malos? La siguiente pregunta dice así: ¿la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general? La respuesta a las interrogantes de este ejercicio es la siguiente. Los resultados de conveniencia son muy fáciles de obtener. Hablando ahora sobre el ejercicio planteado, más bien hablando de la población del salón, es muy probable que sean típicas. ¿Por qué? Esto se debe a que la mayoría de la población es diestra, hablando en general, hablando en lo que es la población mundial, la mayoría es diestra, la minoría es zurda. Por lo tanto, entonces la mayor parte del salón será diestra. Pero como se menciona anteriormente, al ser una muestra de conveniencia, ya se sabe la respuesta con anterioridad. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 9. La instrucción dice así: en los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó. Muestreo aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. El ejercicio dice así: ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Esto viene siendo un muestreo de conveniencia, puesto como ya mencionamos en el ejercicio anterior, son muy fáciles, los datos que se buscan son muy fáciles de obtener. En este caso, las longitudes de los brazos de sus familiares. Ejercicio número 13. Cata de vinos. Una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaba en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, New York.
Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Dada la situación que se nos plantea, podemos afirmar que es un muestreo por conglomerados. ¿Por qué? Esto es debido a que primero se divide la población en secciones y posteriormente se seleccionan al azar algunos de estos conglomerados. Vamos al siguiente ejercicio, al último ejercicio de este subtema, que es el número 26. La instrucción dice así: muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. Los ejercicios 21 a 26 se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. El ejercicio dice así: muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes, sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. La pregunta dice así: ¿este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? Y la segunda pregunta dice así: ¿una muestra aleatoria simple? Explique. Debido a lo que se plantea aquí en el ejercicio, podemos afirmar que es una muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes, cada uno de ellos, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Además, no solamente se realiza en una sola ocasión, se realizan en 6 ocasiones, por lo que hay más posibilidades de que cada estudiante sea elegido. Y pues bien, con eso concluimos lo que vendría siendo el capítulo 1. Vamos a empezar con el capítulo 2, que se llama Resumen y gráficas de datos. Vamos a empezar con unos conceptos para entender un poquito más acerca de este capítulo, porque aquí vamos a realizar unos ejercicios un poquito más complejos. Aparte vamos a empezar a trabajar con un poco Minitab en algunos ejercicios. Vamos a empezar con los conceptos de distribuciones de frecuencias. Dicen así: una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Y también vienen aquí unas definiciones importantes para lo que es una distribución de frecuencias. Primero tenemos los límites inferiores. Los límites inferiores de clase, como tal, son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Ahorita en los ejercicios que veamos más adelante vamos a poder entender un poquito más de cómo se aplican estos conceptos en lo que sería una distribución de frecuencia como tal. Límites superiores. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Y luego las marcas de clase, que son los puntos medios de las clases. Y el último concepto que tenemos aquí es la anchura de clase, que es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Y aquí tenemos un poquito más de lo que sería el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Para ser más específico tenemos 3 pasos. El primer paso dice así: determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. El segundo paso dice así: calcule la anchura de clase. La anchura de clase se calcula de la siguiente manera: el valor más alto que tengamos en nuestros valores de nuestras clases, perdón, y a ese valor más alto le vamos a restar el valor más bajo. La operación que surja de la resta de esos dos valores va a ser dividida entre los números de clases. Bien, y el paso 3 sería: comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Bien, ahora que ya tenemos un poco más claro lo que significa la distribución de frecuencias o lo que engloba, vamos a empezar con los ejercicios.
2-2, distribución de frecuencias, ejercicios 7, 18, 24 y 29. Tenemos aquí lo que es la instrucción de los ejercicios, dice así. En los ejercicios 5 a 8 identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencia indicadas. Las distribuciones de frecuencia se basan en datos del apéndice B. Vamos a tomar los datos de lo que sería el libro de estadística inferencial. Y aquí viene siendo el ejercicio número 7, que dice pesos en libras de metal de desecho. Tenemos aquí lo que vendrían siendo nuestras clases, nuestros números de clase, que son 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos la frecuencia. Aquí vamos a ver un poco más ya práctico lo que habíamos visto aquí de los conceptos de límite inferior, límite superior, fronteras de clase, marcas de clase y anchuras de clase. Vamos a empezar. Lo vamos a copiar en una tabla nueva, como lo tenemos aquí ya capturado. Aquí tenemos nuestras cinco clases que ya teníamos aquí en el ejercicio y la frecuencia. La frecuencia equivale al número de veces o el número de datos que se encuentran en lo que vendría siendo esa diferencia o esa clase. Por ejemplo, entre el valor 0 y el 0.99 hay 5 valores. Entre el valor 1 y el 1.99 hay 26 datos. Entre el 2 y el 2.99 hay 15. Entre el 3 y el 3.99 hay un total de 12 datos. Y entre el 4 y el 4.99 hay un total de 4 datos. Si sumamos todos estos datos que están en la columna frecuencia, vamos a obtener lo que vendría siendo el tamaño de la muestra, que en este caso es 30, 45, 57, sería una muestra de 62 datos. Pues bien, con eso ya obtenemos lo que es nuestro número de clases, tenemos las clases ya definidas. Este vendría siendo nuestro valor mínimo, que es el 0, y nuestro valor máximo viene siendo el 4.99. Y de este lado tenemos nuestra marca de clase, que como ya habíamos visto aquí en los conceptos, la marca de clase son los puntos medios de las clases. Y aquí en el ejercicio, nuestra marca de clase la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a sumar lo que vendría siendo nuestro límite inferior y el superior de la clase y luego lo vamos a dividir entre 2 porque es el punto medio. Entonces sumamos 0 más 0.99 y lo dividimos entre 2. De esa manera la marca de clase de mi primer clase va a ser 0.495. Lo mismo podemos hacer con las siguientes 4. Mi límite inferior es 1 y el superior es 1.99. Al sumarlos y dividirlos entre 2, mi marca de clase de esta clase va a equivaler a 1.495. Mi tercer clase, 2 más 2.99 dividido entre 2, me va a dar una marca de clase de 2.495. Mi tercer clase, mi límite inferior 3 más mi límite inferior 3.99, eso dividido entre 2 me da una marca de clase de 3.495. Mi quinta clase, con límite inferior 4 más mi límite superior 4.99, eso dividido entre 2 me da una marca de clase de 4.495. De esa manera ya tengo mis clases, tengo mis límites inferiores y superiores, la frecuencia, las marcas de clase. Y bien, ahora vamos a calcular lo que vendría siendo la anchura de clase, que como ya vimos en los conceptos anteriores, se calcula restándole al valor más alto, que en este caso es 4.99, mi valor más bajo, que vendría siendo el 0, y toda esa suma la vamos a dividir entre el número de clases, que como ya dijimos aquí, en este caso tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Al hacer la resta de 4.99 menos 0 entre 5, obtenemos un valor de 0.998. Y pues bien, y nuestra frontera de clase en este caso vendría siendo esta: 0,0.995, 1.995, 2.995, 3.995 y 4.995. Ok, este es el ejercicio número 7. Vamos a continuar con el 18. El 18 dice así: radiación en dientes de leche.
A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos del Unexpected Rise in Strontium 90 in USA Deciduous Tech in the 1900 de Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicia con un límite inferior de clase de 110 y utiliza una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Ok, aquí como nos indica el ejercicio, ya nos está dando unos datos con los que podemos iniciar. Primeramente tenemos aquí una lista o una captura de todos los datos que tenemos que incluir, que en este caso vienen siendo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Tenemos un total de 40 datos. Ese es el tamaño de mi muestra. Ahora, tenemos que construir nuestra tabla de distribución de frecuencias y aquí ya nos está dando el dato de la anchura de clase que tenemos, que es de 10. La anchura de clase que tenemos es la diferencia que va a haber entre mi límite inferior y mi límite superior de cada clase. Y también me dice el ejercicio que tengo que incluir 8 clases, por lo que ya sabemos que entonces el número de clases van a ser 8. Me dice que mi límite inferior va a ser 110, entonces en mis clases la primera clase va a empezar en 110. A esa clase que tiene 110 le voy a sumar otros 10, que es la anchura de clase, que va a ser que esa clase va a abarcar desde el 110 hasta el 119. La siguiente clase va a empezar con el siguiente número, 120, y va a abarcar otros 10, que es la anchura de clase. Contando el 120 va a seguir hasta 129, va a ser mi segunda clase. La tercera clase va a ser del 130 al 139. La cuarta clase va a ser del 140 al 149. La quinta clase del 150 al 159. La sexta clase del 160 al 169, la séptima clase del 170 al 179 y la octava clase va a ser del 180 al 189. Solamente voy a hacer 8 clases como me indica el ejercicio. La frecuencia. Para calcular la frecuencia, como ya dijimos, tenemos que contar los datos, por decirlo de una manera, o ver cuántos datos de estos 40 que tengo yo en el ejercicio están comprendidos en mi primer clase. ¿Cuántos datos hay en la clase que abarca desde 110 hasta el 119? Hay 2 en mi primer clase. En mi segunda clase hay otros 2 datos. En mi tercera clase hay 5. En mi cuarta clase hay 9. En mi quinta clase hay 13. En mi sexta clase hay 6. En mi séptima clase hay 2. Y en mi octava clase nada más hay un dato que está comprendido entre ese límite inferior y ese límite superior. y ahora bien, mi marca de clase, que como ya dijimos, la marca de clase, aquí en los datos, mi marca de clase son los puntos medios de las clases. ¿Cómo lo obtengo? Como ya dijimos, tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior y dividir eso entre 2. 110 más 119 me da una marca de clase de 114.5. 120 más 129 entre 2 me da una marca de clase de 124.5. 130 más 139 entre 2 me da una marca de clase de 134.5. 140 más 149 entre 2 me da una marca de clase de 144.5. 150 más 159 entre 2 me da una marca de clase de 154.5. 160 más 169 entre 2 me da una marca de clase de 164.5. 170 más 179 entre 2 me da una marca de clase de 174.5. 180 más 189 entre 2 me da una marca de clase de 184.5. Y con eso ya tendríamos todos los datos que nos pide el ejercicio y así terminaría lo que sería la resolución de este ejercicio. Vamos al siguiente. Ejercicio número 24. Dice así. Pesos de papel desechado.
Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal, es la primera pregunta. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Muy bien. En el libro ya viene lo que vendría siendo el total de la muestra, el total de datos, que en este caso son 26. Aquí no los tengo a la vista, pero los tengo aquí en Minitab. No vamos a usar Minitab para realizar esto, nada más vamos a hacer lo que es esta tabla, como lo hicimos anteriormente. Nos dice el ejercicio que mi límite inferior va a ser 1 libra, vamos a empezar con 1 libra, y mi anchura de clase va a ser de 4 libras. Entonces, vamos a empezar. Mi primer clase va a ser de 1 a 4.99. Mi segunda clase va a ser de 5 a 8.99. Mi tercera clase va a ser de 9 a 12.99. Mi cuarta clase de 13 a 16.99. Y mi quinta clase va a ser de 17 a 20.99. Tenemos entonces un total de 1, 2, 3, 4, 5 clases. Va a ser mi número de clases, un total de 5. La frecuencia, como ya dijimos, es cuántos datos están comprendidos entre cada uno de los valores de mis clases. En este caso, para la primera clase hay 5 datos, para la segunda hay 8, para la tercera hay 11, para la cuarta hay 1 y para la quinta también hay 1. Marca de clase. Como ya dijimos, la marca de clase es la suma del límite inferior y límite superior de una clase dividido entre 2. La marca de clase entonces para mi primer clase va a ser 2.995. La marca de clase de mi segunda clase es 6.995. La marca de clase de mi tercera clase es 10.995. La marca de clase de mi cuarta clase es 14.995 y la última marca de clase de la quinta clase que tengo es 18.995. Vamos al siguiente ejercicio, que nos dice así. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Con base en datos del Greater New York Blood Program, construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esos grupos sanguíneos. La tabla es la siguiente. Tengo aquí mi total de datos que sumados dan un total de 50. La muestra es de 50. Aquí tengo los tipos de sangre, que es O, A, B y AB. Y mi frecuencia va a ser la siguiente. Para los tipos de sangre O tengo 22 datos, que son O. Para el A tengo 20. Para el B tengo 5 y para el AB tengo 3. Y pues de esta manera se presenta la lista de los grupos sanguíneos. Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el 2-3, histogramas, ejercicios 15, 16 y 17. Y el primer ejercicio 15 dice así. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2-2 para construir un histograma. La pregunta dice así. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? Como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Aquí está lo que es el ejercicio 23 que tomamos de referencia. Y tomando este ejercicio como referencia, la respuesta sería: la etiqueta dice que todos los tornillos están fabricados con hojas de metales de acero inoxidable y provienen de paquetes con etiquetas que indican que tienen una longitud de 3/4 de pulgada o equivalente a 0.75 pulgadas. Cromwell Inc. es el proveedor de los tornillos y el autor realizó las mediciones por medio de un calibrador Vernier o pie de rey 1550 por 100, 15 entre 50 por 100, queda un total de 30%. Como aquí el ejercicio nos sugiere realizar un histograma, vamos a realizarlo. Tenemos que hacerlo en Minitab. El histograma nos va a quedar de esta manera. Vamos a Minitab. Aquí está el ejercicio de tornillos. Ya tenemos capturado lo que son los valores de los tornillos y vamos entonces a realizar nuestro histograma.
Nos vamos aquí a gráficas, histograma simple, le damos en aceptar, seleccionamos lo que es tornillos, le damos en aceptar y de esta manera nos va a arrojar nuestro histograma de los tornillos 3/4. Esta es una manera de hacerlo. Hay otra manera de hacer un histograma un poco más completo que nos arroje más datos. Le damos en estadísticas básicas, resumen gráfico. Seleccionamos lo que es tornillos 3/4, que es nuestra columna con datos. Le damos en aceptar. Aquí tenemos un nivel de confianza de 95%. Le damos en aceptar y de esta manera nos manda un informe de resumen gráficos de los tornillos 3/4. Aquí nos arroja más datos. Aparte de aquí podemos ver la campana de Gauss. Tenemos una muestra de 50, tenemos una media, desviación estándar, nos muestra la varianza, la simetría, la kurtosis. Tenemos nuestro valor mínimo, el cuartil, nuestro segundo cuartil o mediana, tercer cuartil, tenemos el máximo, tenemos los intervalos de confianza. Nos arroja más datos que lo que era nuestro otro histograma. Y aquí lo tenemos en el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Dice así: pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Este es el ejercicio que vamos a tomar como muestra para realizar nuestro histograma y resolver lo que es la pregunta. El histograma nos va a quedar de esta manera. Aquí está nuestro histograma y nuestro informe de resumen. Vamos a hacerlo en Minitab. De la misma manera que hicimos el otro, tenemos aquí papel y tenemos todos nuestros datos ya capturados. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a gráfica, histograma simple, le damos en aceptar y aquí vamos a seleccionar lo que es nuestra columna papel, donde tenemos nuestros datos. Le damos en aceptar y aquí nos va a mostrar nuestro histograma del papel. De la misma manera lo hacemos de la otra forma en estadísticas básicas, resumen gráfico. Seleccionamos la columna de papel donde tenemos nuestros datos. Igual el nivel de confianza sigue siendo 95, le damos en aceptar y nos muestra el informe de resumen de papel. Igual como en el otro ejercicio nos muestra el tamaño de la muestra, la media, desviación estándar, varianza, entre otros valores que nos informa el resumen de lo que sería papel. De esta manera se resuelve el ejercicio mediante un histograma. El siguiente ejercicio dice así: puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias de ejercicio 25 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal porque aquí tenemos lo que es el ejercicio 25. Vamos a realizar otra vez nuestro histograma. Tenemos aquí los datos capturados de FICO en Minitab. Tenemos un total de 100 datos capturados. Vamos a hacer nuestro histograma. Gráfica, histograma simple, aceptar. Seleccionamos FICO, le damos en aceptar y de esta manera nos va a mostrar nuestro histograma de FICO. Lo hacemos también de la siguiente manera, de la otra forma, en estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos la columna FICO con un nivel de confianza del 95, le damos en aceptar y nos muestra nuestro resumen de FICO con el tamaño de nuestra muestra de 100, la media, la desviación estándar, la varianza y los demás datos que nos muestra el resumen gráfico. Aquí tenemos nuestro histograma en el ejercicio. Siguiente subtema, que viene siendo el 2-4, gráficas estadísticas, ejercicios 5, 7, 13 y 22. En los ejercicios 5 a 8 utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que es una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después del 1979, según datos de An Experiment Rise in Strontium 90 en US Deciduous Teeth in the 1990, de Mangano et al. Science of the Total Environment. El ejercicio 5 dice así: gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de distribución 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Aquí tenemos lo que vendría siendo el ejercicio que vamos a tomar de muestra. Y tenemos entonces que hacer una gráfica de puntos. Ya tenemos capturado nuestros datos aquí en dientes de leche. Tenemos capturado los datos. Vamos a crear entonces una gráfica de puntos. Le damos aquí en gráficas de puntos.
simple, le damos en aceptar y seleccionamos radiación de dientes de leche, que es nuestra columna donde tenemos los datos. Le damos en aceptar y de esa manera nos va a arrojar lo que es una gráfica de puntos de dientes de leche, donde nos muestra todos los datos que nos está pidiendo el ejercicio, nuestras clases. Esta es la misma gráfica que tenemos aquí capturada en el ejercicio. Siguiente ejercicio, polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluida en el ejercicio 18 de la sección 2-2, que son la del 110 a 119, 120 a 129, 130 a 139, 140 a 149, 150 a 159, 160 a 169, 170 a 179 y 180 a 189, que es las que tenemos aquí capturadas. Vamos entonces a hacer nuestro polígono de frecuencias con esos valores. Vámonos a Minitab. Aquí ya los tenemos capturados. Tenemos nuestras clases, las 8 clases, y tenemos nuestra frecuencia y nuestra marca de clase. Vamos a construir entonces nuestro polígono de frecuencias. Nos vamos aquí a gráficas, gráficas de barras. Le damos aquí valores de una tabla. Seleccionamos una simple, le damos en aceptar. Nos va a pedir las variables de gráficas y las variables categóricas. En la variable de gráfica vamos a incluir lo que vendría siendo la frecuencia, y en la variable categórica vamos a colocar las marcas de clase. Le damos ahora en aceptar y de esa manera nos va a arrojar nuestro polígono del estroncio. Este polígono es el mismo que tenemos capturado aquí en el ejercicio y pues bien, de esa manera se resolvería. Siguiente ejercicio. Gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura en la tabla 2-9 basada en datos del USA National Center for Education Statistics. Se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de la tabla. La tabla es esta. Tenemos lo que es las escuelas: pública de 2 años, pública de 4 años, privada de 2 años y privada de 4 años, y tenemos la frecuencia relativa de cada una. Con estos datos vamos a construir lo que vendría siendo una gráfica de Pareto. Para ello nos vamos a Minitab. Aquí ya tengo capturados los datos que teníamos en la tabla. Y de esta manera vamos a construir lo que vendría siendo nuestra gráfica de Pareto. Lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Aquí nos va a pedir la primera columna de efectos o datos de atributos. Aquí vamos a seleccionar lo que es universidad. Y en la segunda, que nos pide la frecuencia, le vamos a dar en frecuencia relativa. Ahora le damos en aceptar. Y de esa manera ya nos arroja lo que vendría siendo el diagrama de Pareto de los datos contenidos en la tabla, que es la misma que tenemos aquí en el ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice: en los ejercicios 21 y 22 utilice los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. El ejercicio dice así: consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12 utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía, kilowatts por hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado. ¿Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida? Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Bueno, vamos a construir lo que vendría siendo nuestro diagrama de dispersión antes de resolver lo que es la interrogante. Aquí en Minitab ya tengo capturados los datos que sugiere el ejercicio, que son un total de 22. El consumo de electricidad y la temperatura promedio. Con eso vamos a construir nuestro diagrama de dispersión. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos aquí en gráfica, le damos aquí en gráfica de dispersión, simple, le damos en aceptar. Nos pide dos variables. Para la variable y vamos a utilizar lo que es temperatura, como ya lo tenemos aquí, y la variable x va a ser consumo de energía eléctrica. Damos en aceptar y de esa manera nos va a arrojar lo que es nuestra gráfica de dispersión de temperatura promedio contra consumo de electricidad, que es el mismo que tenemos aquí en el ejercicio. Ahora sí vamos a resolver la interrogante, que es la siguiente. La respuesta es así: no existe relación, ya que la dispersión de datos está concentrada en 40 y 70 grados de temperatura y el consumo es menor cuando debe ser al contrario. Tenemos que al principio a una temperatura menor se gastó mucho consumo eléctrico, más que cuando alcanza una temperatura muy alta.
Pues bien, esta sería la respuesta a lo que viene siendo este ejercicio. Vámonos con el último subtema, que es el 2-5, pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas, ejercicio 3, 6 y 8. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. El ejercicio 3 dice así: la ética en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar. Puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta es esta: nunca sería ético alterar ni manipular datos de ninguna manera, aunque el fin de la alteración es por un bien social. Considero que no hay justificación para alterar o exagerar resultados. Siguiente ejercicio. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. En relación a los datos proporcionados, las gráficas representan perfectamente la diferencia que existe entre los dos salarios anuales. Los hombres ganan más que las mujeres. La diferencia entre sus salarios, ya que es la diferencia que indica la gráfica. También podemos apreciar que no hay ninguna desvariación o desviación, ya que todas las dos barras comienzan en lo que vendría siendo 0 y cada una sube pues dependiendo del salario que obtengan anualmente. Y para terminar, el último ejercicio dice así: 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o lo describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Viendo aquí la comparación que hacen del consumo diario de petróleo en millones de barriles de Estados Unidos y Japón, vemos que no se está describiendo o no la están representando de forma imparcial. Porque si nos damos cuenta, Estados Unidos consume 20 millones de barriles, mientras que Japón consume 5.4. Sin embargo, haciendo una operación simple, 5.4 viene siendo un poquito más de un cuarto del total que consume Estados Unidos. Y la representación gráfica que hay aquí es muy exagerada. Ponen a Japón como si consumiera muy poco comparado con Estados Unidos. Eh, entonces vamos a hacer una gráfica para representar de forma objetiva los datos, que vendría siendo esta. Estados Unidos consume esto y Japón consume esta parte, que viene siendo como una cuarta parte de lo que consume Estados Unidos. Y pues bien, esta sería la resolución al último problema. Y pues bien, esto fue lo que viene siendo la recuperación de la unidad 1 de la materia de estadística inferencial. Pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.